Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al curso de la carrera de especialista en anestesiología 2023 en el módulo de anestesia regional. Lo que vamos a ver hoy es el bloqueo regional endovenoso, también conocido como bloqueo de Bier o IBRA. Y por debajo está mi nombre. La mayoría de las personas cuando le piden una intervención, dar clases y demás, se les hace dificultoso. Bueno, por suerte para mí no. A mí me encanta dar clases. Hace muchos años que doy clases de bloqueo regional y hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Y por qué por campus virtual? ¿Por qué? Teniendo toda la presencialidad ya en desarrollo. Porque dicen que las nuevas generaciones se sienten excedidos en las tareas y tienen un alto grado de aburrimiento. Esto se lo robé a Pesetti, que es un docente, y quien haya tenido la suerte de poder escucharlo, es músico y hace unas grandes intervenciones muy inteligentes, es uruguayo, y dice que ahora la gente tiene poca capacidad de concentración en clases largas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir. Acá vamos a grabar a través de YouTube las clases, vamos a tener un interlocutor, que como el pobre Rubén se siente ausente, porque ustedes están viendo el video, pero yo no los puedo ver a ustedes, en vivo y en directo, cosa que les hacía ideal, y a su vez, después nos vamos a ver presencialmente en el CIFA. Entonces, va a estar así estructurado. Primer video, vamos a hablar de los fundamentos del bloqueo. Segundo video, vamos a ver la técnica de bloqueo regional endovenoso. Y la tercera instancia, que es la presencial en el CIFA, vamos a trabajar sobre casos, simulación y lo que es la actividad de aprendizaje basado en problemas. Ahí nos vamos a divertir. ¿Quién les habla? Como les dije antes, mi nombre es Laura Alejandra Barri, soy médica anestesióloga, auditora, pertenezco al servicio de miembro superior de la Trinidad Palermo desde el año 94 a la fecha. Soy especialista universitario en tratamiento del dolor agudo e instructora para la casa desde el año 94 hasta la fecha en ACLS, BLS, American Heart Association, docente de la carrera para los módulos de reanimación, de bloqueos regionales y el taller de arritmias, docente en oratoria a través de la Academia APOC y actualmente me encuentro desarrollando tareas de colaboración en la Secretaría Científica. Lugar de pertenencia, ustedes saben, hemos trabajado a través de los años con el American Heart Association, con el Consejo Argentino y Nacional de Resucitación, que después de muchos años sacó la ley de los cardiodesfleados IDEA, en la Asociación de Anestesia, en la Federación, y por último, quienes hayan visto este logo, que es el de Arritmate, que es el grupo de interés de arritmias a través del grupo de la subcomisión de reanimación de la casa. Muy bien, fui durante muchos años coordinadora para la Argentina frente a la clase de reanimación cardiopulmonar y cerebral. Estuve en los inicios de lo que es el grupo GEAR, precedido por el doctor Bolini, secretario científico actual también de la carrera. Tuve la suerte de pertenecer desde ese inicio al grupo. Y vamos a empezar a hablar ahora básicamente de ciertas definiciones que quiero ir brindando para que vayamos trabajando. Sobre todo, ¿qué es el trauma? Y ahí el título grande lo dice, es una herida. ¿Por qué vamos a trabajar esto para después hablar de bloqueos? Porque me interesa determinar ciertos conceptos sobre los que vamos a trabajar. Entonces se puede describir el trauma, según la definición del Colegio Americano de Cirujanos, como un daño físico producido por diferentes tipos de energía. Como ustedes ya bien saben, esta terminología la conocen. Que puede ser por una exposición aguda, permanente, crónica. ¿Y por qué nos importa esto? Porque el acto quirúrgico anestésico muchas veces es agudo, pero muchas veces trata dolores crónicos. Y es súper importante para este bloqueo. Después vamos a decir, ya que tenemos el trauma, la herida, lo que produce una cicatriz, un ícono dentro de la vida del paciente, vamos a ver qué es la anestesia. Y después, a propósito, dos definiciones a través de lo que es el manual de la anestesia Snow, anestesiólogo, que ha brindado un montón de manuales hasta de bolsillo, súper docente,
donde dice que es un estado reversible, por suerte, de inconsciencia con la pérdida de sensación de dolor. Tomen este concepto súper importante del SNOW y veamos lo que dice en los legos, la calle o Wikipedia. A propósito, se los traigo, donde habla que la anestesia es una insensibilidad, es un acto médico controlado, ¿por quién? Por nosotros, por fármacos, por nuestra presencia y un montón de técnicas que vamos a dar. ¿Para qué? Para inhibir reflejos, básicamente dolor. Y ahora vamos a lo que es la definición del bloqueo regional endovenoso, que es de Holmes. Súper interesante. Es un método para producir analgesia en un miembro mediante una inyección endovenosa cuando la circulación está fluida. Y yo le voy a agregar que, aparte de producir analgesia, produce anestesia. Entonces es completo. Da analgesia, da anestesia. Y ahora tenemos que definir algo. Si la circulación está ocluida, necesitamos un elemento que ocluya la circulación venosa y arterial. Y para esto definimos lo que es un torniquete. Es algo que ejerce una constricción o una compresión sobre el miembro anestesiado, que a su vez oprime lo que es la circulación venosa arterial por un periodo de tiempo. No puede ser indefinido. Esta frase, periodo de tiempo, es fundamental. Vamos a hablar de los tiempos. Y ahora les tengo que presentar el gran protagonista del bloqueo regional endovenoso, que es un cirujano que en el año 1908, más exactamente el 22 de abril, ganó el primer premio en cirugía por presentar una técnica anestésica. ¿Qué tal? Lo que pasa es que en esa época no había anestesiólogos. Quienes ejercían, quienes aplicaban la anestesia eran los cirujanos. August Bier, aparte de ganarse el primer premio con 134 casos presentados ese año, presenta, y ese es el dibujo original de él, un bloqueo endovenoso entre dos torniquetes, uno proximal y uno distal. No se olviden de esta imagen porque es muy importante para lo que vamos a ver después. Cientos de años después, lo que es la técnica del bloqueo en sí se modificó muy poco. Así de generoso es este bloqueo. ¿Quién era? El señor Bier, August Bier, era un discípulo de quién? De von Esmarch, otro cirujano, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, las vendas elásticas que usamos nosotros fueron desarrolladas por Esmarch. ¿Y por qué nos vamos a adentrar en eso? Porque trabajaban juntos, maestro y discípulo. Y este discípulo, Bier, era de lo más simpático. De hecho, he leído varias de las frases de él, pero les traigo esta que me pareció fundamental. Y decía esto de los científicos, o sea, de él mismo. Los científicos médicos son gente muy agradable, pero usted no debería permitir que ellos los traten. ¿Por qué? Porque este hombre ha desarrollado un montón de técnicas anestésicas y claramente sobre los pacientes. Ya se había descrito en el 1886, no se asusten, no les voy a leer todos los años, pero sí algunos ítems que nos importan, que Alms describió sin torniquete, sin utilizar torniquete, inyectando anestésicos locales intravenosos, la analgesia en el trayecto de la inyección. Y ahí Bier toma esto, porque es la base de lo que después va a ser su primer premio en el 37 Congreso de Cirujanos en Alemania, y en el 1908 presenta su bloqueo y utiliza procaína. Y utiliza procaína en dosis muy altas, tan altas que a pesar de haber tenido 134 pacientes para ganar su primer premio, rápidamente caen de susto. ¿Por qué? Porque cuando liberaban el torniquete tenía altísimas consecuencias y efectos adversos. Entonces pasan unos años de desuso de la técnica y Holmes, tengan en cuenta este nombre, en el año 36 reintroduce la técnica, ya para quedar entre nosotros. Luego Herreros, en el año 46, presenta un montón de trabajos y sobre todo trabajo de campo, porque es una técnica que por la Primera y la Segunda Guerra Mundial se van a desarrollar en el campo de batalla. Es tan importante y tan seguro la técnica en sí misma que se desarrolla en el campo de batalla.
Recién en el año, tuvimos que esperar al año 1955 para que se desarrollaron los manguitos neumáticos hemostáticos a través de Monburg, que lo vuelve a poner en un grado más alto de seguridad, y Holmes reintroduce la técnica donde ya él había estado trabajando, con el advenimiento de la utilización de lidocaína como el anestésico para usar. Fíjense que en el año 69 ya un anestesiólogo, Brown, pediatra, gana un primer premio en otro congreso, justamente por la utilización del bloqueo regional endovenoso continuo. Ya vamos a hablar sobre eso. Y el advenimiento del tercer torniquete o dosis secuencial de liberación lo impone Rousseau en el año 78. ¿Qué es un torniquete? Fíjense que 200 años antes de Cristo ya existían torniquetes, donde siempre humano contra humano peleándose en el campo de batalla. ¿Dónde lo usaban? Para el campo de batalla. El torniquete viene de un vocablo francés que Petit lo impone en el 1798, que es este dibujito que ven ustedes aquí. Fue el primer torniquete descripto, primer torniquete que hubo, junto con este, hasta el advenimiento de los modernos, que lo vamos a ver, donde James McEwan proporciona la idea de lo que son los manguitos neumáticos electrónicos. Bien, recién en 1980 esa tecnología está disponible. Fíjense otra vez que entraba un Nesmart que crea la venda elástica en el 1873. ¿Se acuerdan que era el maestro de Lear, que en el año 1908 gana su premio por la técnica que vamos a describir? Y este es para complementar lo que les dije, como eran los torniquetes hace cientos de años. Vamos a hablar de las indicaciones de esta técnica. Y con esto quiero recalcar la primera frase. Es una técnica indicada para toda cirugía por debajo del torniquete. Dicho esto, es para toda la economía del miembro anestesiar, ya sea óseo, venoso, arterial, nervios, todo. Van a ver por qué. Cuando les explique cómo funciona, cómo se hace, lo van a entender. Es altamente eficaz en qué? En paciente traumatizado, con estómago ocupado, que no puede esperar. Gran desarrollo y gran volumen se hizo en el campo de batalla, Primera y Segunda Guerra Mundial. En pacientes que prefieren estar despiertos, control sobre la situación, hay muchos pacientes que así lo requieren. Está altamente comprobado en la literatura mundial y en la Argentina específicamente, en el Hospital Garrahan, a través del doctor Miguel Paladino, con niños mayores a 2 años de edad o 14 kilos. Tiras enormes de pacientes y estadística del Garrahan que lo hacen increíblemente beneficioso. Y la técnica es altamente confortable para el paciente, para el anestesiólogo y para todo el sistema de salud. La lista de las patologías que pueden ser o las indicaciones quirúrgicas, no importa el volumen que yo haya colocado acá, es cualquier cirugía que tenga que realizarse. ¿Por dónde? Por debajo del torniquete. Dicho esto, cuando citan en varias publicaciones internacionales, citan las indicaciones que yo les doy. Cuando buscan los artículos que yo escribí, aparecen las referencias a los capítulos de diferentes libros. Bueno, y ahora otra gran título, otra gran ¿cómo decirlo? Un pilar fundamental en el tratamiento de la distrofia simpática mimética es el bloqueo regional endovenoso, porque el tratamiento es multiterapéutico, pero la base es esto. Son secuencias regulares de bloqueos regionales para mejorar esta descompensación que hay entre el sistema parasimpático y simpático, donde quien haya visto una distrofia simpática mimética ve la alteración anatómica, el dolor exacerbado, el paciente no tolera la vestimenta, ni el agua, ni el calor, ni el frío. Y es Huntington y Keefe en el año 1974 que introducen esta técnica como tratamiento. Tratamiento para bloqueo, para distrofia simpática mimética, son los bloqueos regionales endovenosos seriados con
dosis muy bajas de lidocaína o prilocaína con coadyuvantes, como vamos a ver en nuestro servicio, el protocolo propio nuestro es de metilprednisolona 40 miligramos más ketorolac. Vamos a volver sobre este tema y ahora vamos a hablar un poco de las contraindicaciones absolutas según la bibliografía. Una es la sepsis de la zona de infección y, por supuesto, las alergias o sensibilidades a los anestésicos locales o la negativa rotunda del paciente. En los 30 años, un poquito más que hace que realizo esta técnica, nunca tuve negativa del paciente. Dicho esto, es un contrato entre el médico actuante y el paciente. Muchas veces piden estar sedados, pero no que no se les realice un bloqueo por las grandes ventajas que tiene. Y es importante que veamos las contraindicaciones relativas de la bibliografía, no que yo avale estas, sino que son las que en la bibliografía van a encontrar, históricas. Piensen que es una técnica que tiene más de 100 años, entonces van a encontrar una bibliografía muy extensa, y vamos a analizar una por una. Pacientes que no colaboran como psicosis o demencia. Estamos hablando 100 años atrás, no había psicofármacos mayores. Dicho esto, un paciente con psicosis o demencia, medicado, controlado, con su terapeuta, con sus fármacos al día, no hay ningún problema en realizarlo. Enfermedades neurológicas progresivas, lo mismo, estamos hablando de pacientes que no estaban estudiados, que no se tenía un nombre y un apellido de las enfermedades, estando estables, sabiendo que su tratamiento está adecuado y demás, en la situación clínica en la que se encuentra, se pueden realizar. Desórdenes de la coagulación, lo mismo. Convulsiones, ¿por qué? Porque antiguamente se usaban dosis de drogas y drogas que, dadas en el torrente sanguíneo, podían producir convulsiones. Y cuando hablamos de convulsiones y una contraindicación relativa, otra vez es un paciente con una afectación que produce convulsiones sin tratamiento. Estando bajo tratamiento no hay problema. Muchos de los viejos artículos nombran el embarazo como una contraindicación. En nuestros servicios, indicación plena. ¿Sí? Tipo 1 es uno de los grandes decisores al momento de realizar una técnica, el embarazo. Entonces lo sacamos del grupo de contraindicaciones para ponerlo en el grupo de indicaciones. Enfermedades miocárdicas o arritmias, otra vez, quienes no hayan tomado el curso de taller de arritmias conmigo saben que esto aplica a que al último ítem, a un bloqueo cardíaco no tratado y combinado hasta 3. Si ya va a marcapasos, si ya está medicado, si ya está estudiado y demás, se puede hacer perfectamente. Con respecto a las diabetes, polineuropatías, el mismo origen y demás, tiene que ver con el grado de progresión de la enfermedad. Cada vez progresan más lentos y los pacientes se cuidan más. Y con respecto a la enfermedad de Raynaud, yo lo puse en rojo, porque todo lo contrario a la bibliografía antigua, justamente el bloqueo regional endovenoso por la vasodilatación que da a través de la inyección de anestésicos locales en forma endovenosa, lo que hace es mejorar increíblemente la enfermedad de Raynaud. De hecho, hemos tenido en el servicio innumerables bloqueos regionales justamente para el tratamiento de la enfermedad de Raynaud. Así que lo puse en rojo. Y el otro ítem que quiero hacer especial hincapié, que es la obesidad de la extremidad a bloquear, habla de una circunferencia del brazo de 32 centímetros, ya no existe más como una limitante ni contraindicación, porque la fabricación de manguitos hace que tengan el largo y el ancho suficiente para bloquear un paciente con obesidad. Muy bien. Y es algo que yo necesito que ustedes entiendan. Yo estoy en el aquí y ahora, hace más de 33 años que realizo este bloqueo, y yo se los tengo que vender, porque para mí es fantástico. Y ustedes tienen que estar permeables ¿para qué? Para comprar. ¿Y por qué? Porque tiene altísimas ventajas por sobre otras técnicas. Es altamente confiable. ¿Sí? La incidencia de error o que no se produzca es ínfima, sobre todo si llevan adelante el protocolo que les voy a enseñar. Es de una fácil realización. Cualquier persona con cierta destreza motriz lo puede realizar. Es altamente seguro por sobre otras técnicas. La duración es predecible, sé exactamente cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar, porque tiene que ver con la colocación del manguito, ¿sí?
La duración nos va a dar mucha ventaja por sobre lo que tiene que ver con el giro cama y lo postoperatorio. El bloqueo motor. Bloqueo motor, gran tema. Viejos cirujanos decían que no se podía hacer esta técnica salvo para 2 o 3 patologías porque no tenía bloqueo motor. Señores, hay un montón de estudios, dado que, y ustedes lo han experimentado en su propio cuerpo, ponen un pie sobre el otro y se les duerme, solamente ahí no hay una anestesia hecha por otra persona, solamente la compresión de un nervio por tiempo hace que se produzca el bloqueo motor. Dicho esto, cualquier torniquete colocado en un miembro a lo largo de los 12, 15 y hasta 20 minutos máximo produce bloqueo motor completo. O sea que se produce siempre el bloqueo motor, por una sola cuestión de la constricción y la compresión del torniquete. La recuperación es predecible e inmediata. Rápida recuperación, rápido reinserción laboral y demás. Y súper importante lo que les dije antes, que es un inicio de duración predecible. Otro tipo de bloqueo no se sabe cuándo va a terminar. Acá es absolutamente coincidente con la liberación del torniquete. Y fíjense que no importa, porque esto es del año 90, pero podría tener un montón de estudios, donde los países que más desarrollan esta técnica son los países que tienen hospitales de día, gran volúmenes de servicios de salud estatales, como el canadiense, el francés y el inglés, y grandes volúmenes de más de 45.000 casos hablan de la seguridad de esta técnica. Vamos a hablar de las ventajas y a desarrollar un poco el gran título que yo había puesto de trauma, ¿sí? Inicial, una herida, un trauma. ¿Cuál es la ventaja de anestesia regional y aplica a otras? El control sobre lo que es el dolor, el confort del paciente es único y lo que tiene que ver con la disminución de las posibilidades de síndromes dolorosos crónicos. Ojo, ahorra muchísimo las dosis de opioides que vamos a utilizar. Por supuesto que la pérdida hemática es nula prácticamente porque el campo está exsanguinado, un campo quirúrgico perfecto para el cirujano. Sobre todo en los pacientes añosos, lo que es la preservación de la función mental, porque están todo el tiempo conectados, porque no tienen la pérdida cognitiva que les da una anestesia general, baja increíblemente el estrés quirúrgico, con esto mejora lo que es la inmunidad perioperatoria, habla de una respuesta endocrina adecuada y no exacerbada, como en otras técnicas. Por supuesto, no hay complicaciones pulmonares, porque no hay intubación, no hay acceso a la vía aérea, disminuye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con vómitos, hilo paralítico. El paciente se sigue alimentando e hidratando por sus propios medios. Tiene una rehabilitación precoz, por sobre todo cuando necesitamos, por ejemplo, que mueva inmediatamente los dedos para que no se hagan adherencias en los tendones con las tenografias y otras cirugías. Y puedo seguir enumerando un montón. Y ahora vamos a hablar de las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de este método? La gran desventaja es económica, el costo de los manguitos. Pero yo le voy a dar algunas variables que son totalmente accesibles. Vamos a ir a lo más glamoroso, lo más indicado y lo más importante, a otros recursos que son leídos con los recursos económicos a un país con su economía emergente como es el nuestro. Vamos a ver qué significa que haya una desventaja en la exsanguinación, y esto tiene que ver con el método de la exsanguinación, que no deja recibir, pero nada de analgesia residual, salvo que coloquemos dentro de la dilución del bloqueo endovenoso algún tipo de droga, como vamos a ver después cuando estemos todos juntos trabajando sobre los casos. Y la hemostasia y el campo quirúrgico que habían querido denostar esta técnica, claramente el campo quirúrgico es perfecto porque no se pierde nada de sangre, y como el sistema venoso está relleno, estamos viendo que todo lo que tiene que ver con hemostasia se hace in situ.